Hace algunos días salió la noticia de que 15 multimillonarios a nivel nacional tienen más de 100.000 millones de dólares cada uno. Inequidad como la que vemos hoy día en el mundo no se ha conocido antes. Y si uno viene a Chile, se encuentra con algo más o menos parecido. Unos pocos multimillonarios concentran un nivel de riqueza que para muchos es inimaginable. Y si nos acercamos más todavía a Santiago, podemos ver que lo mismo se reproduce. Y así como hay algunas comunas donde lo que hay es opulencia sin límites, hay otras en las cuales la gente vive día a día luchando por tener lo que requieren, lo que necesitan en salud, en educación, en vivienda, en trabajo. Y eso está muy marcado por sectores. Santiago es una ciudad tremendamente dividida. A mí me toca representar el sector oriente, el distrito 11, donde están muchas de las comunas con los sectores más poderosos del país. En el sector sur de Santiago la cosa es distinta. Esas diferencias que hay en Chile han sido parte de la lucha que han dado dirigentes sociales en nuestro país. Y hoy día estamos con alguien que fue un gran dirigente social y sigue siéndolo, pero hoy día como alcalde de La Cisterna, Joel Olmo. ¿Cómo estás? Todo Tomás. ¿Cómo andas? Muy bien, gracias. Muy bienvenido aquí a que conversemos un rato. Alcalde de La Cisterna y yo, La Reina, Las Condes, Vitacura, dos zonas que marcan de algún modo las diferencias brutales que hay en Chile y en Santiago en particular. ¿Cómo es la vida en La Cisterna? ¿Cómo es ser alcalde de La Cisterna? ¿Cómo es tener que lidiar con toda la problemática que uno ve en esa zona? Sí, es una comuna bien especial porque es la puerta de entrada al sector sur de Santiago y está rodeada de comunas que tienen algunas realidades socioeconómicas parecidas y otras muy diferentes, como el Bosque o Los Espejos, donde hay niveles de pobreza mucho mayores. La pobreza se mide de dos maneras, por ingreso y multidimensional. Entonces hay formas distintas de expresar las vulnerabilidades de las personas que viven en ciertos barrios o en ciertos sectores. Y como tú dices, se nota mucho la diferencia. Uno está por acá en La Reina, ¿cierto? Mucho verde, mucho orden, muy limpio todo. Y los sectores más periféricos van teniendo otro tipo de problemas con el espacio público, la mantención de las áreas verdes, que es estructural, ¿eh? No es algo de una comuna nomás, sino que son dificultades que tienen que ver con la distribución de la riqueza finalmente. Una de las cosas que llama la atención en Santiago comparando con otras ciudades latinoamericanas es que efectivamente la diferencia socioeconómica está muy marcada geográficamente. O sea, tú vas, por ejemplo, a Río de Janeiro y conviven sectores de situaciones muy diferentes entre sí. Pero eso que puede parecer chocante, por otro lado, permite también una integración social diferente en los colegios, en los consultorios, etcétera. Acá hay una línea muy marcada. Uno antes hablaba de Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo. Y está muy marcada esa diferencia. Y me imagino que se percibe muy fuerte también desde tu comuna y la zona donde está ubicada La Cisterna. Sí, efectivamente hay una apartheid. Y se nota en los colegios, hay colegios para ricos y colegios para pobres. En la salud hay salud para ricos, salud para pobres. En las vacaciones hay playas para ricos, playas para pobres. Que a veces están bastante cerquita una de la otra, Claro, pero están muy claro. marcadas. Siempre determinado por la cantidad de dinero que puedes desembolsar es la calidad del servicio que recibes. Claro, no es lo mismo viajar en bus que en avión. Entonces, ahora, la pobreza en general tiene una dimensión material y cuando uno analiza los determinantes sociales, por ejemplo, de la salud, la gente más pobre se enferma más y tiene una vida más dañada y le cuesta más recuperarse de las enfermedades. Y hay otros tipos de pobreza también que tienen que ver con lo que se llama la interseccionalidad, como los tipos de discriminación, con la gente que viene de pueblos originarios, con la gente que vive en cierto lugar, ¿cierto? Hay distintas formas que se expresa. Pero también hay una pobreza más espiritual que tiene que ver con el egoísmo, ¿cierto? Que yo me quiero salvar solo, ¿cierto? Versus quiero ayudar a los demás, como la capacidad también de generar proyectos más solidarios de vida versus más individualistas. Es otra forma de expresar la pobreza. Claro, que efectivamente es algo que nosotros desde el humanismo marcamos muy fuerte, que es cómo se ha ido metiendo el sistema
que ya no es solo económico, sino que es sobre todo cultural. ¿No es cierto? En el ráscate por tus propias uñas, preocúpate de ti, una cosa de la competencia. Se ha hecho muy difícil la solidaridad, lo comunitario, lo colectivo, efectivamente, porque está muy arraigado ahí y yo creo que eso también marca diferencias muy grandes. En tu caso, mucha de la gente que nos está mirando te recuerda como un dirigente social, como alguien que ha estado vinculado a las luchas sociales, que estaba en la calle, que estaba ahí marchando, buscando más justicia, más derechos. ¿Cómo ha sido para ti pasar de esa situación a la institucionalidad, por llamarlo de algún modo, a estar sentado en un sillón alcaldicio, como lo llaman, a estar en un rol que es diferente, efectivamente? Sí, yo tuve varias experiencias sociales y políticas de distinto tipo. La universidad, fui dirigente estudiantil y estuve en los movimientos estudiantiles 2006-2011 que fueron muy profundos. Y posteriormente a la universidad, al salir, tuve otro tipo de politización cuando fui profesor de educación popular en una población bien difícil. Y también Profesor de educación popular, ¿cómo educación es eso? popular. Le enseñábamos desde matemática hasta valores, ciudadanía, a un Ajá, grupo de niños y niñas de una sede social donde había mucho narcotráfico en la población. Entonces no había agua en la sede, estaba todo destruido. Entonces había que reconstruir no solo la sede, sino la relación de la comunidad claro, lógico. para trabajar. También estuve en el reciclaje harto tiempo, luego a través de una fundación, en las ollas comunes y en los movimientos por la defensa de los barrios también, que son los movimientos cuando de resistencia comunitaria, cuando te empiezan a invadir con estas torres de entre 15 y 30 pisos, ¿cierto? Que dañan mucho la convivencia comunitaria. Como el Entonces, tema de Estación Central, o, claro, ya. claro. No estamos al nivel de estación central, No, pero hay un germen que tiene que ver con hacinamiento, con problemas de alcantarillado, de potencia de agua, de invasión de autos. Las calles no puedes pasar porque están llenas de autos. Entonces, yo creo que lo que más me marcó en el sentido político fue salir de la universidad en un contexto muy protegido a estar en una población ajá. donde ni siquiera hay agua en la sede y estar rodeado de una realidad mucho más adversa y más precaria. Entonces, ahí tomas conciencia de la profundidad de la crisis social que hay en el país. Por una parte, gente que tiene mucho y por otra parte, gente que no tiene nada y que está tratando de sobrevivir. Eso es muy chocante y muy importante tener esa experiencia para poder entender el paso de la política desde lo social a lo institucional, de una manera de hacer que lo institucional responda a la necesidad de las personas y no solamente de un grupo de ellas que son las que más reclaman o las que Claro. más tienen poder de incidir sobre ti. Ajá. Entonces eso es muy importante, siempre tener a las comunidades y sus intereses y sobre todo a las personas que tienen más dificultades. Es decir, no a todas las personas, sino políticas focalizadas a los grupos que más las necesitan ayuda. Y de algún modo el trabajo en la municipalidad ha tenido que ver con eso, con buscar. ¿Cómo definirías la esencia de tu trabajo, digamos, en la municipalidad? Sí, yo siempre converso con alcaldes o trato de ver la política que se implementa y hay cosas que todos hacen. O sea, todos hablan de que hay que profesionalizar y modernizar la gestión, de que hay que tener más transparencia activa y pasiva, de que hay que rendir cuentas, Ujú. la eficiencia y la eficacia. Esos son valores compartidos y hasta un RN puede hablar de eso. Entonces, Ajá. la pregunta es cómo alguien humanista, yo soy evangélico, pero de izquierda también, ¿cuál sería la diferencia de un municipio de izquierda de otra línea ideológica? Y cuando uno lo piensa desde la ideología, está por una parte los grupos prioritarios, los grupos de riesgo que hay que tratar de levantar, ¿cierto? Proveyendo servicios y bienes sociales que ayuden a superar las dificultades de la vida. Pero por otra parte hay un concepto que no tiene que ver con solamente entregar bienes y servicios, sino que Ajá. tienen que ver con la reconstrucción del tejido social, una participación más vinculante sobre todo y procesos de concientización donde las personas vayan siendo conscientes de la distribución del poder, de el Estado al servicio de las personas y las comunidades y no los intereses económicos. Entonces, tratar de hacer un proceso también comunitario
donde no solamente entreguemos cosas, sino que formemos parte de la institucionalidad. Invitar a la gente a formar parte del municipio para que podamos trabajar juntos. Ajá. Es decir, que los servicios que el municipio provea se puedan ejecutar con la comunidad. Y la comunidad pueda no solo participar pasivamente, sino que participar en el diseño, en la evaluación, en la implementación de la política. Hay gente que nos ha hablado, nos ha mencionado la idea que tú has implementado ahí de municipio ciudadano. Comunitario. No sé, comunitario. Claro, casi. Municipio comunitario. Me gustaría preguntarte sobre eso y también sobre algo que mencionaste ya, pero lo vamos a dejar para la segunda parte, que es, dijiste, soy evangélico, y yo quiero ver cómo se vincula eso con tu trabajo como alcalde. Pero hagamos un pequeño corte y después lo hablamos. Bueno, estamos acá conversando con un gran amigo y un gran alcalde, con Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, miembro de Acción Humanista, y con quien hemos estado viendo las actividades que realizan. Yo estuve en la cuenta pública que hiciste tú ahí, mucha gente, y gente además muy diversa. Y yo creo que ahí estaba reflejado esto que estábamos hablando de municipio comunitario. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo es ese concepto de municipio comunitario? Sí, hay toda una línea ideológica que tiene que ver con los conflictos modernos, ¿cierto? Como desde la ciudadanía, porque hay gente que no se siente ciudadano, ¿cierto? Porque no se siente que ejerce los derechos de humanos básicos de las personas. Y lo comunitario alude a este carácter de que no es el individuo solo el que ejerce sus derechos, sino que tiene que ver con un ejercicio más colectivo, el poder de la comunidad. Cuando nosotros nos organizamos, nos ayudamos, podemos ser capaces de vivir mejor, ayudándonos y no salvándonos solos, es la forma en que podemos crecer también como individuos, y los logros más importantes que podemos conseguir siempre van a ser colectivos también. Como un equipo de fútbol puedes tener al mejor jugador del mundo, al mejor arquero del mundo, pero si no hay un sentido colectivo, el equipo pierde, no es capaz de ganar. Entonces, cuando uno piensa en el municipio comunitario, lo que piensa es en cómo la política pública se puede implementar con las personas para que funcione mucho mejor. Un gran ejemplo de eso es Salud en tu Barrio, donde consiste en sedes sociales que se habilitan espacios de salud, Ajá. donde va el médico, el nutricionista, la enfermera, o el enfermero, o el psicólogo, y se entrega una atención de salud en la sede, pero que está mediada por los gestores comunitarios de salud. Es decir, gente que se empieza a capacitar en temas de salud, que empieza a conocer los programas, y que lleva a sus vecinos a integrarse al programa. Ajá. Entonces, una vez conocí a un adulto mayor en la calle que le consiguió ahora porque me dice que que hace mucho tiempo que no iba. Y después me enteré que esa persona tenía un problema de olvido y nunca llegaba a la hora. Entonces hablé con un vecino y el vecino dijo, no, yo la llevo perfecto. Yo me encargo, digamos. Y él la llevaba y la persona empezó a tener sus vacunas, empezó a tomarse los remedios de Buenísimo, colesterol. genial. Y se salvó porque en el Ajá. fondo estaba con un riesgo muy importante de descompensación, y a esa edad es morirse o caer postrado en la cama. Claro. Entonces los gestores comunitarios en salud lo que hacen es llevar a la gente y implementar todo un programa de salud comunitaria basado en la prevención, en el acompañamiento, en sacar a la gente de la casa, que no solamente sacarla de la casa, sacarla de la depresión, sacarla del miedo, para tener una vida más en comunidad y no una vida en el encierro, en la desesperación también, o en la desesperanza, porque cuando la gente está sola en la casa, prende la tele y lo único que hay es gente muriéndose por los delincuentes, Claro. y por otras cosas, y el miedo a los demás, eso también afecta mucho la vida. Fíjate que a mí me pareció interesante este concepto que tienen ahí, porque por lo menos nosotros, la Diputación, nos encontramos con que hay una tendencia muy fuerte al asistencialismo. Es decir, uno va de candidato y lo primero que te pregunta la gente es ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Y no lo hacen de malo, simplemente lo hacen porque es la huella que se ha ido generando, ¿no? En que alguien para ser alcalde, concejal o diputado o lo que sea, le ofrece cosas. Acá en las comunas
en La Reina, en Peñalolén, hay historias que han sido tremendas al respecto. O sea, aquí hubo una diputada, María Angélica Cristi, que, claro, la conocía todo el mundo y a cada guagua que nacía regalaba una juar. A cada persona que moría estaba ahí con la corona de flores o con no sé qué. Cada persona que matrimonio, gente que se casaba, llegaba ahí con algún regalo. Entonces, claro, estaban todos fascinados, pero en el Congreso todo lo que votaba iba en contra de las necesidades de la gente de Peñalolén, que era la comuna que ella representaba. Pero ese asistencialismo quedó muy marcado en la gente. Entonces nosotros, una de las primeras cosas que planteamos acá, mire, nosotros, no sé si nos va a ir bien o mal con la votación, con lo que le vamos a plantear, pero nosotros no vamos a andar haciendo asistencialismo, no le vamos a resolver los problemas a ustedes. Y le decíamos a la gente, miren, no le vamos a resolver los problemas. Lo que podemos hacer nosotros es ayudarlo a usted a organizarse con otra gente. Es decir, si usted tiene un problema con falta de iluminación en su cuadra, no es un problema personal suyo, es un problema que afecta a toda la cuadra. O si necesita poda de los árboles, o si hay un problema con la vereda, con la pavimentación, o microbasurales, o lo que sea. En primer lugar, muchas veces no son problemas que puedan resolver los diputados, pero bueno, se confunde, no, es que se confunde mucho las cosas. Toda campaña termina siendo una campaña muy, muy local. Muy cosista también. Claro. Muy cosista. Pero fíjate que eso es interesante, porque de ahí en adelante hemos tratado de mantener esa línea y es que apoyamos a la gente que se organiza. Y si se organiza, nosotros podemos hacer mucho. Podemos vincularlo con distintos ministerios, podemos poner un proyecto de ley, podemos hacer los puentes con el mismo municipio, en fin, con distintas instancias o con otra gente que está haciendo lo mismo, el mismo intento. Pero es muy distinto eso porque si tú no fortaleces, bueno, y tú lo tienes que haber vivido además como dirigente social antes, si tú no fortaleces la organización ciudadana, las posibilidades reales de transformación son nulas. Y desde la mirada del humanismo aquí, de lo que se trata es cómo produce una transformación que se pueda proyectar en el tiempo y que no sea solo la solución de ese día para esa persona específico. Entonces, por eso me parece tan importante estos conceptos de lo comunitario, lo ciudadano, lo colectivo, ¿no? Hay el ejemplo de la sede de salud en tu barrio es muy bueno porque tenemos gente que se empieza a capacitar en temas de salud, que empieza a vivir mejor, que empieza a comer mejor, a hacer más actividad física, a vacunarse, a hacerse los exámenes médicos preventivos, no cuando les duele y ya está el cáncer comiéndoselo, sino cuando empiezan mucho antes y de manera preventiva. Y eso tiene otro efecto que es más significativo, y es que la gente que se organiza empieza a pensar en otras cosas. Entonces nos pasó que en una sede que llevaba cerrada más de 10 o 15 años, se armó una sede de salud en tu barrio, llevamos la atención médica y la comunidad se empezó a organizar desde la salud y lograron reconstituir y recuperar la junta de vecinos. Entonces la sede, que era una junta de vecinos que llevaba más de 10 años cerrada, recuperó su junta de vecinos, comenzó a formar comités de seguridad, empezó a celebrar la Navidad con los niños, el Día del Niño, ¿cierto? Empezó a hacer actividades deportivas, habían talleres de música, ahora están haciendo talleres de computación laborales, talleres a los adultos mayores para usar WhatsApp y redes sociales. Entonces, este efecto de generar un grupo de personas concientizadas del potencial del uso de su sede social para ayudar a sus vecinos para satisfacer sus necesidades, puede tener un efecto en todo el resto de las otras dimensiones de la política. Ajá. Y eso es muy interesante. Hasta ahora están pensando en panaderías comunitarias, como que la gente vaya a cocinar a la sede, comparta lo que tiene, Y que llevan su propio elemento, la harina, no sé qué más. y todo eso se comparte y se ayuda a la comunidad también. Entonces es algo que es el mejor ejemplo de cómo la sede social ya deja de ser un instrumento para un grupo pequeño de personas en base a sus propios intereses, sino los intereses de la comunidad para que las personas puedan no tan solamente paliar sus dolores, que es la atención en salud, que el sistema de salud es muy paliativo, ¿cierto? Sino también preventivo, pero sobre todo en vista de lo que la comunidad quiere en su proyección hacia el futuro. O sea, me quiero capacitar en algo, quiero aprender un idioma, quiero aprender a tocar violín, ¿te fijas? Entonces empieza a cambiar la perspectiva de la vida. Me proyecto con mis vecinos y en aquellas cosas que más me motivan en la vida. Antes dejamos esbozado un punto y me parece que conecta con esto. ¿Cómo vinculas esto de ser evangélico, que tú lo mencionas siempre?
tú lo mencionas, es un tema que has planteado, con el rol social, el ser alcalde, el haber sido dirigente social, ¿cómo se vinculan esos dos temas? Sí, para mí es muy fácil y directo. Yo en la Universidad en Ingeniería de la Chile fui parte, coordinador del grupo bíblico universitario, en el sector también tuve un rol allá. Y siempre he sido el sector más ecuménico, o sea, con pastoral visitábamos hogares de niños, de ancianos. Entonces teníamos una vocación más transversal. Y en el municipio eso se expresa de una forma bien interesante y que tiene que ver también con la visión humanista, que desde la institucionalidad siempre se ha tratado de instrumentalizar la religión. Pasó Ya. antes, ¿cierto?, con los gobiernos, Sí, claro. las cruzadas, la Inquisición. Esa es una mala forma de Sí, no es relacionarse. un tema nuevo, además, viene de hace ratito. Claro, mire lo que está pasando en Palestina también, con el Claro. gobierno que tiene una apartheid también allá. Entonces lo que nosotros hicimos es decir, las espiritualidades no se pueden negar porque son una parte importante de las personas y tienen un rol de unir a las personas cuando se aborda de manera positiva, es decir, cuando yo soy capaz de respetar, de incluir, de integrar a las espiritualidades a la vida pública, reconociendo el aporte que ellas hacen. Entonces formamos lo que se llama un consejo de diálogo interreligioso, donde están los evangélicos, los católicos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hay bajáis, hay judíos, hay musulmanes. Entonces empezamos a entrar en una dinámica de cómo la comunidad de fe aporta a la comunidad en que está inserta y han salido donaciones, operativos, Buena. sedes de salud nuevas y servicios que nosotros no podríamos proveer desde las comunidades de fe. Entonces las comunidades empiezan a hacer lo que se llama comunidades de primera acogida, que cuando detectan una necesidad son capaces de relacionarse con nosotros para tratar de ayudar a paliar ese dolor y a mostrar un camino de solución para el futuro. Entonces es una experiencia bien interesante que nace desde la Asociación de Diálogo Interreligioso de Chile y que podría perfectamente escalar hacia un proyecto de ley, porque nosotros creemos que esto no debe depender de un alcalde, sino que debe depender de una institucionalidad que se proyecte en el tiempo y que en el fondo lo que hace es luchar por la paz, Ajá. contra la violencia, contra la discriminación que a veces se ejerce desde esas comunidades o hacia esas comunidades. Pasa lo mismo con la migración, nosotros necesitamos incluir Claro. y no invisibilizar, no negar, no aplastar, sino tener una convivencia armoniosa entre todos, independiente de las creencias, independiente de si eres pobre o no, si vienes de otro país o no. Esos son los valores que necesitamos integrar en la sociedad chilena. Muy bueno. Yo no sé si todos los que nos están viendo saben, estamos acá en La Reina y el alcalde de La Reina, no sé, lo alcanzan a escuchar, ¿no? Se puso las pilas ahora porque parece que viene la elección, así que se puso a arreglar las calles acá. Pero seguimos conversando aquí con Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, que ha estado poniéndose las pilas durante todos estos años, así que ya volvemos. Aquí estamos conversando con Joel Olmos, alcalde de La Cisterna. Nos encontramos entonces en La Cisterna con La Reina, Peñalolén, Las Condes, Vitacura y... No, iba a decir Providencia, nada que ver, pues ya estoy ampliando el distrito. Barnechea. Ojalá que lleguemos más allá. Eso, también, tenemos que seguir, tenemos que seguir. crecer. Así es. Oye, muy interesante la reflexión que hiciste sobre el tema de las religiones, me parece muy importante. El enfoque, digamos, la forma de ver ese tema. Muy valioso. Sería interesante, Tomás, bueno, para ti igual es un tema importante porque tú tienes una ascendencia judía, Hirsch, y eres humanista, entonces es interesante como de vivir por una parte tus ancestros, el aporte de tus ancestros, y por otra la ideología humanista en un contexto tan beligerante como es la Cámara de Diputados. ¿Cómo te ha tocado vivir eso? Es todo un tema, efectivamente. Para mí el tema del judaísmo, yo no practico la religión judía, entonces tiene que ver sobre todo con un tema más bien de tradición familiar, de un modo de encarar la vida, en fin. Yo te diría que qué fue lo que nos inculcaron a mí, a mis hermanos, nuestros padres, tenía que ver con ciertos valores, el de la solidaridad, el de tratar a los demás como uno quiere ser tratado, que es algo que encontré después con mucho más fuerza justamente en el humanismo. Y en el humanismo yo encontré el equilibrio entre dos
grandes temas que fueron para mí muy sentidos desde muy joven, que era la transformación social, ayudar a cambiar el mundo, ayudar a construir un mundo mejor, más justo, más humano, y al mismo tiempo avanzar en la transformación personal, en cómo uno ir siendo una mejor persona, cómo ir superando la violencia que hay en uno, cómo ir superando también las contradicciones. Y eso muy vinculado, de algún modo en el humanismo está esta idea de la cinta de Moebius que vincula lo que pasa hacia el mundo con lo que pasa hacia mi interioridad. Las transformaciones en el mundo me transforman a mí, lo que yo me transformo también modifica lo que sucede alrededor mío. Y el humanismo está muy conectado con una espiritualidad. Nosotros creemos y sentimos, y yo lo vivo así, que la dimensión de la conexión con algo muy profundo, con algo que de algún modo trasciende incluso mi propia vida, mi propia existencia individual, tiene que ver con un motor que me vincula con los demás, o con un propósito que me vincula con los demás. Entonces, para mí el humanismo tiene esas dos dimensiones, muy espiritual por un lado y muy de acción en el mundo, de una acción transformadora en el mundo por otro lado. Yo lo sintetizo diciendo conectar con lo profundo para desde ahí ir al mundo, ¿no? Como esa dualidad que en realidad van de la mano. Y yo de algún modo he descubierto que, no sé si en las religiones como institución, pero en quienes viven una espiritualidad, está siempre muy presente esas dos dimensiones. Es imposible pensar en superar mi propia contradicción o conectar con mi propia espiritualidad mientras alrededor hay gente que está sufriendo, que la está pasando mal, que está en el dolor, en el sinsentido. Así que esas dos dimensiones para mí forman una unidad. Oye, muy interesante la propuesta porque es como, bueno, la película de Jesús siempre sale, ¿cierto? Que en el diálogo con el fariseo le dice el mandamiento más importante, le preguntan, y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, fuerza, y eso involucra voluntad, ¿cierto? Compromiso, pero después dice, y a tu prójimo como a ti mismo, es decir, no basta con uno, sino que es algo que transforma también tu entorno. ¿Quién es tu prójimo? Es tu próximo, el que está al lado tuyo. Y en ese sentido Jesús andaba con su grupo, ¿cierto?, de discípulos, pero andaba transformando, no estaba encerrado en la sinagoga, sino que estaba con la comunidad, con los pescadores, con las prostitutas también, con los que sufrían, con los enfermos, y trataba de llevar este nuevo ideario de entregar la vida por los demás de una manera muy material. Entonces, eso forma parte de la espiritualidad que se tocan. Es así. De hecho, te soy franco, ¿eh? Y a quienes nos están siguiendo. Yo le creo poco a quien me habla de espiritualidad, pero es indiferente al dolor ajeno. El dolor, claro. Es decir, tú dices, ahí hay algo que no cuadra bien. Y tú eres alguien que ha estado preocupado del dolor ajeno. Y hoy día has tomado una decisión que es ir a la reelección. ¿Por qué? Bueno, este periodo de alcalde es bien especial porque tiene 6 meses menos por el tema de la pandemia, pero sobre todo vemos que hay procesos muy importantes que se están llevando a cabo en la comuna que tienen que ver con los servicios más importantes para las personas y para las personas sobre todo más pobres y que tienen más dificultades y que están avanzando pero que deben ser profundizados. Entonces, estamos con muy buenos números en la salud, se ha expandido la capacidad del sistema, pero estamos pensando en expandir aún más la atención, mejorar la calidad y generar servicios que hoy día no existen en la salud, de manera que la gente pueda tratar sus dolencias. Estamos recuperando todo el equipamiento y la infraestructura deportiva y comunitaria. Las sedes que por 30 años han estado muy deprimidas, estamos arreglándolas, estamos instalando más servicios, estamos empezando a generar servicios sociales en las sedes de los barrios y no solo en la municipalidad. Entonces estamos en un proceso descentralizador y empoderante de los servicios municipales en las sedes y en los barrios, de manera que las sedes sean pequeños municipios en cada lugar Ajá. periférico, porque no tiene sentido que una persona con problemas de movilidad tenga que cruzar toda la comuna para llegar a la municipalidad, se encuentra con una fila de una cuadra, ¿cierto? A veces, y eso genera malestar. Entonces estamos descentralizando, pero sobre todo recuperando espacios periféricos,
Porque si una sede social es capaz de entregar capacitación, servicios de salud, asistencia social, evaluaciones, derivaciones, lo que va a pasar es que vamos a ser capaces de generar mucho mejores servicios sociales y ayudar a las personas en este diario de trabajar en conjunto para que podamos ser más eficientes en la ayuda que entregamos. Muy bueno, yo creo que va a ir muy bien esa reelección, yo creo que se ha hecho un gran trabajo en la cisterna y he visto que además hay un gran equipo, esto no es un trabajo de una sola persona y bueno, vamos a ir cerrando este programa, pero te quiero dejar a ti la cámara y así el micrófono, eh, porque además tú, además de lo que has contado, tu trayectoria social, política, de alcalde, evangélico, te sumaste hace un tiempo también a Acción Humanista. Y como tal, hoy día estás expresando también una dirección de vida. Así que para cerrar, yo te quiero dejar a ti estas cámaras para que des el saludo que tú quieras a quienes nos están siguiendo hoy día. Sí, nos está yendo bien en la municipalidad, yo creo que no vamos a tener problemas en la reelección, pero sí, yo creo que si uno quisiera dar un mensaje significativo, tiene que ver con invitar a las personas a dejar a veces el miedo, a dejar la apatía, porque yo sé que hay desconfianza, que se han portado mal algunos políticos, pero eso no tiene que llevarnos a irnos para la casa, sino todo lo contrario, a estar más encima, a estar más atentos, pero sobre todo a ayudarnos como comunidad. Si logramos salir de nuestra casa, conversar con el vecino, ocupar nuestra sede en beneficio de la comunidad, el Estado va a poder hacer su trabajo de otra manera. Y esa es una forma de luchar contra la depresión, contra la delincuencia a través del apropiamiento de los espacios públicos, contra los problemas incluso de salud. La actividad también ayuda mucho. Entonces invitamos a las personas a que se puedan sumar a este ideario comunitario, al ideario de Acción Humanista que lucha contra la violencia, que lucha contra la discriminación y que quiere transformar el mundo, transformarlo para bien, para las personas, no solo para las empresas, para los grupos económicos, sino para las comunidades, para todas las comunidades. Porque creemos que la única forma que la humanidad supere este tránsito de violencia es que todos podamos vivir mejor, no solo un grupo. Y eso requiere solidaridad, requiere generosidad y requiere convicción para que a través de ese compromiso lo hagamos juntos, porque solo no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que hacerlo entre todos. Así que un abrazo y espero que podamos seguir trabajando por este diario transformador para que llegue a todos los rincones de Chile y así las personas puedan vivir mejor, sobre todo aquellas que les cuesta más. Bueno, muy bueno. Y esta diputación, aparte de las tareas que le corresponden a un diputado, creemos y estamos convencidos que es muy importante dialogar, conversar, escuchar y conocer también lo que se está haciendo en distintos lugares, en el mundo político, social, cultural, de mujeres, de jóvenes, de gente que está en temas medioambientales, así que vamos a tener muchas conversas en las próximas semanas y meses y quedan todas y todos invitados. Nos vemos, Joel. Muchas gracias, Súper. Tomás. Nos vemos.